Hola chicas, hola chicos, buenas tardes. Día nuevo, receta nueva y hoy vamos a hacer una receta muy fácil, muy económica, muy socorrida. Yo creo que puede gustar mucho a la gente y bueno, con cuatro ingredientes ya veréis qué sencilla es. Así que si os animáis a ello, pues seguir viéndome. Vamos a preparar pollo. Pollo, no sé si llamarlo pollo a la cerveza. Pues pollo a la cerveza. Para ello necesitamos, puede ser pollo troceado o unas zancas, unos muslos, lo que vosotros queráis y os guste. Necesitamos un poco de agua, una lata de cerveza, aceite de oliva, pimienta blanca, sopa de cebolla, un sobre de estos de sopa de cebolla, un par de patatas, una zanahoria y 2 dientes de ajo. Lo que es la cantidad justa de la sopa de cebolla y de la cerveza lo voy a decir al final o cuando os lo escriba. ¿Por qué? Porque yo he visto la receta en internet, pero la persona que la hacía echaba mucho más pollo que lo que voy a echar yo. Entonces a lo mejor la sopa de cebolla que echaba ella para esta cantidad es excesiva. Entonces eso, cuando acabe de hacer la receta, yo os digo justo los ingredientes que yo eché para esta cantidad de pollo. Lo primero que vamos a hacer va a ser pelar las patatas, los ajos y bueno, y la zanahoria. Otras zanahorias, a lo mejor de esas que vienen ya con lo verde, pues las puedes lavar, pero bueno, esta la vamos a pelar con el pelador. Una vez que lo tenemos pelado, entonces los ajos los dejamos enteros. Vamos a trocear las patatas y la zanahoria en rodajas. Ahora os enseño cómo las dejo para echarlas al guiso. Las zanahorias en rodajas y las patatas, pues mirar, ¿veis? Son en trozos que sean más o menos todas iguales. Ahora las vamos a reservar y vamos a empezar a hacer el pollo. En una cazuela ponemos aceite y lo ponemos a calentar. Aceite, pues ya sabéis que como siempre, más o menos que cubra el fondo. Que no esté excesivo, pero que cubra el fondo. Y lo ponemos a calentar. Y cuando esté calentito, pues entonces echamos aquí los trocitos de pollo y los doramos bien. Ya tenemos el aceite caliente, entonces vamos a echar el pollo. Y tenemos que dejarlo que se dore bien. Esto lo podéis hacer con trozos más grandes. Yo, a ver, la cosa es que yo este pollo lo tenía para hacer otra cosa, que al final no hice, y bueno, pues me daba pena deshacerme de él, y por eso, pero que hacen unas buenas zancas, pues mucho mejor. He tenido que cerrar la cazuela porque este pollo estaba vivo. Entonces, tener mucho cuidado cuando lo hagáis y bajar el fuego, porque salta muchísimo. Entonces, bueno, ya veis, ahora enseguida le voy a dar la vuelta. Lo que sí tenéis que hacer es freírlo muy bien, que quede dorado. Y lo que os decía, si esto en vez de hacerlo con estos trocitos, lo hacéis pues con unas zancas de pollo o unos muslos de pollo, pues bueno, pues igual de rico o mejor, no lo sé. Vamos a probar a ver qué tal sale con esto. Yo creo que con esto tiene que salir bien y con lo otro pues también. Una vez que lo tengo dorado, le añadimos los 2 ajos sin trocear y las zanahorias. Las repartimos entre el pollo y lo echamos todas las que tenemos aquí en menudillo, y le vamos a echar la sopa de cebolla, esparciéndola bien por encima del pollo. Yo creo que al final la voy a echar casi toda. Mirad, no la he hecho del todo, pero bueno, casi toda. Ahora le añadimos el bote de cerveza, que no lo voy a echar tampoco todo, pero casi. Voy a dejar aquí, pues yo creo que quedará como una tercera parte del bote. Lo ponemos a fuego fuerte y le vamos añadiendo las patatas. Le dais un meneo a la cazuela para que se incorporen bien las patatas al caldo. Le añadimos un poco de pimienta, pero no mucho. Ya sabéis que la pimienta pica y la sopa de cebolla es bastante fuerte. Y yo creo que voy a añadir lo que resta de la sal de la cerveza.
y no queda más que dejarlo cocer. A ver, os voy a decir, estos trozos de pollo son pequeñitos, con lo cual no necesita cocer mucho. Entonces, en el momento que las patatas estén blandas, yo creo que el guiso estará. Como podéis ver, no lleva una gota de sal. No le echéis sal. ¿Por qué? Porque la sopa de cebolla ya es bastante salada. Entonces, no se le puede añadir sal porque si no os quedaría demasiado salado. Y bueno, pues nada, ya seguimos. Bajamos el fuego, tapamos la cazuela. Yo lo tengo en el 5, la vitro tiene 10 puntos y lo tengo a la mitad. Y lo voy a tener como unos 10-12 minutos. A los 10-12 minutos yo creo que cuando estén las patatas cocidas estará el pollo. Ya os enseño. Cuando esté a mitad de cocción, ya os digo, esto como el pollo son trozos pequeños, pues unos 10-12 minutos que cuezan las patatas. Entonces cuando está a mitad de cocción abrimos y le damos la vuelta a las patatas y al pollo. Si en vez de ser estos trocitos tan pequeños, los trozos son más grandes, en 10 minutos no va a estar hecho. Entonces, a ver, yo hablo del tiempo para esto. Si fueran unos muslos, pues probablemente necesitaríais como mínimo unos 20 minutos. Pero si lo dicho, a mitad de cocción, abrís la cazuela, ¡ay! Hay mucha... y le dais las vueltas a las patatas. Si os parece que hay poco caldo, podéis echar un poquito de agua. No mucho, porque aquí de lo que se trata es de que quede esta salsa así tan espesita. Entonces nada, vamos a darle la vuelta a las patatas. Yo sí que le voy a echar una gotina de agua y lo dejamos cocer otro poco. Ya han pasado 15 minutos. Vamos a abrir la cazuela y a ver si esto está hecho. Yo tengo una aguja, que es con lo que suelo pinchar estas cosas. A ver, ay, a veces se me escurre. La patata está tierna y el pollo pues también ya está tierno. Así que un cuarto de hora tardó en hacerse. Lo que decimos, si en vez de ser esos trozos tan pequeños fueran pues trozos más grandes, está claro que tarda más en hacerse. Eso tenéis que ir comprobándolo vosotros. Con una aguja, con la punta de un cuchillo o incluso con un tenedor. Podéis meter el tenedor y pinchar. Y si a la hora de pinchar está tierno, pues ya está, listo para comer. Y este es el aspecto que presenta el pollo. Espero que os haya gustado mucho la receta y que la hagáis. Pues aquí estoy de nuevo para hablaros de la recetaza que es esto. Os puedo asegurar, siempre aseguro, pero es que es verdad, o sea, si no, no saldría aquí diciéndolo. El pollo lo hice ayer, lo comimos hoy. Y os puedo asegurar que es una receta que merece la pena hacer. Súper sencilla, en 15 minutos la tenéis hecha. Súper sabrosa. Con 4 ingredientes. Vamos, es de estas recetas que dices tu madre, pero ¿cómo no la pude yo haber probado antes? Yo sí que había hecho una receta muy parecida hace siglos en la olla y con sopa de cebolla y con solomillo de cerdo, pero vamos, no tiene nada que ver con esto. Está espectacular. A ver, os voy a decir unas cuantas cosas. Yo eché cerveza de lata, de la más barata que encontré en el supermercado. Dije yo, bueno, como es para hacer esto, la más barata que encontré. Pero sí que es verdad que si queréis, por ejemplo, que no tenga nada de alcohol, pues podéis echarle una cerveza sin alcohol. Que, por ejemplo, queréis que os quede la salsa un poco más oscura, pues una cerveza negra o tostada sin alcohol, que también las hay. Bueno, quiero decir, la cerveza como vosotros veáis. Ya con una cerveza baratina, yo la compré en Alimer, que la de ellos es la más barata y sale muy rica. En la receta yo no, aunque al principio sí digo el agua, luego al final no la he hecho. Y sí que os diría, lo voy a apuntar de todas formas, ya lo habréis visto en los ingredientes, que echaréis como 100-150 mililitros de agua. ¿Por qué? Pues porque la salsa, bueno, también es verdad que yo la hice ayer para comerla hoy, pero la salsa queda espesa. No queda agua chirri, que va para nada. Estas salsas para mojar, que bueno. Yo no sé si será que a lo mejor la sopa de cebolla lleva algo de harina y entonces hace que la salsa espese. Entonces sí, echaría eso, 100 o 150 mililitros de... Eso, pues de agua, que se me cortó, de agua, para que os quede salsita, para que no quede excesivamente seca. Y luego, bueno, también tenéis que tener en cuenta otra cosa.
Ya veis, lo mío era medio kilo de pollo, eran trocinos pequeños, yo lo había comprado ese pollo para hacer arroz. Entonces, bueno, si hacéis así, pues las mismas cantidades. Echar la sopa de cebolla entera, que yo había echado 3/4 del sobre, la podéis echar entera sin problema, el sobre. Y luego, bueno, el tiempo yo fueron 15 minutos. Si vosotros, 15 minutos, sí, más o menos. Si vosotros hacéis, por ejemplo, un muslo con su contramuslo tal, tenéis que pues ir controlando que no se os quede seco y pinchar el pollo para ver cuándo está hecho. Porque claro, no es lo mismo hacer unos trocitos así que hacer una zanca entera o tal. Pero ya os digo, fácil, sencillísimo, rico, barato. Bueno, a nosotros la verdad que nos encantó. Así que nada, espero que la probéis y que os guste tanto como nos gustó a nosotros. A lo mejor vosotros la probéis y decís, oye, pero esta tía, ¿qué coño dice de que está tan buena? Bueno, claro, para gustos colores. A nosotros de verdad que nos gustó. Si no, no exageraría, o sea, no me pondría aquí para rellenar tiempo y exageraría. No, simplemente diría, oye, pues es una receta que está bien, que tenéis que probar y tal, pero está muy buena. Así que nada, os dejo, que ya me enrollé mucho. Y nada, si os gusta, pues ya sabéis, os suscribís, le dais a un dedito, le dais la campanina y esas cosas que bueno, mola. Y esto engancha. Un beso muy fuerte y hasta la siguiente.